Que el Señor le bendiga, amados hermanos, hermanas y amigos que nos sintonizan a esta hora de la tarde en El Salvador, quizás un poco más tarde en Sudamérica, Norteamérica, y diferente horario en parte de Europa. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a este su espacio donde meditamos en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor que en su misericordia nos concede estar en este día para poder compartir la palabra. Bendito sea Dios por nuestra familia. Bendito sea Dios por nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos. Bendito sea Dios. Veía situaciones bien difíciles que está atravesando el mundo a través de esta pandemia. Me sentí ahora conmovido al ver unas imágenes del Ecuador. Me conmovió mucho ver la crisis humanitaria que hay allá. Y es que no podemos ser indiferentes los hijos de Dios al dolor que está atravesando la iglesia, y no solo la iglesia, sino toda la humanidad. Sin duda alguna creo que el pecado llegó hasta los cielos y Dios tuvo que actuar. Tristemente, hermanos, nosotros como que nos ha costado comprender que Dios es santo. Nosotros solamente somos polvo, pero parte de la humanidad ha decidido voluntariamente desafiar a Dios, desecharlo de sus vidas. Pero no estamos en esta hora nosotros para juzgar el pecado que ellos han cometido, eso le corresponde a Dios. Pero sí estamos nosotros para llevar esperanza al corazón afligido. Por eso en este día yo le decía, me sentí muy conmovido y mi corazón se entristeció, y Dios lo conoce. Me sentía muy quebrantado en mi interior al darme cuenta de esas situaciones, de ver la tragedia que en Ecuador y en algunos otros países están atravesando. Nuestro país, El Salvador, tuvo su segunda víctima del coronavirus y es lamentable, pero es más triste que las personas vayan a morir sin Jesucristo, sin haber recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero bendito sea Dios que nosotros estamos prácticamente en esta hora acá pudiendo llevar a cabo lo que es la tarea que Dios nos ha encomendado, y es el compartir la palabra del Señor. Quisiera invitarle, por favor, amado hermano y hermana, amigos, que usted pueda abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 46. Ahí quisiera pues llevar la meditación de la palabra en esta hora, en Lucas capítulo 6, versículo 46. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una pregunta, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Quiero repetirlo de nuevo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Voy a invitarle a que venga conmigo en palabra de oración y que le pidamos misericordia a Dios del cielo y que nos pueda hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Voy a invitarle a que cierre sus ojos y que le pueda pedir al Señor que le hable. Él es bueno. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, levantamos a ti nuestras palabras para darte las gracias primeramente por tu amor y bondad que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no nos has pagado conforme al comportamiento nuestro. Por el contrario, Padre Celestial, has tenido mucha misericordia y compasión de nosotros. Gracias por la vida, Padre Celestial, que tú nos has concedido. Gracias, Padre Celestial, por la vida
de nuestros cónyuges, de nuestros hijos. Gracias por la provisión financiera. Gracias por la provisión de alimentos. Gracias porque nos ha guardado, Padre, hasta este momento. Sin duda alguna, Padre Celestial, pueden estar el gobierno, las autoridades, el Ministerio de Salud, pero realmente eres tú el que nos ha guardado hasta este momento de esta pandemia, Padre. Gracias por tu misericordia. Queremos que, por favor, en esta hora puedas edificar nuestra vida a través de tu palabra, que nos puedas confrontar con nuestro pecado, que nos confrontes con tu palabra. No permitas, Padre Celestial, que salgan palabras que vayan a lastimar, que vayan a maltratar a tu pueblo. Por el contrario, te ruego que seas tú, en el nombre de Jesús, obrando y hablando. Ábrenos el corazón, ábrenos el entendimiento, y que tu palabra, Padre Celestial, sea la que esté obrando en cada uno de nosotros. No lo haga porque nosotros lo estamos pidiendo. Hágalo, Padre Celestial, por amor a su nombre, para que su nombre sea exaltado y glorificado, y nosotros seamos, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, beneficiados de tu misericordia. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Reprende a Satanás, Padre, de nuestras vidas. Reprende a Satanás de nuestras familias. Limpia los aires, Padre Celestial. Y que tu palabra corra en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te cedo el lugar. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, queremos meditar brevemente bajo el título Responsabilidades olvidadas de los cristianos. Las responsabilidades olvidadas de los cristianos. Si hay un problema que la iglesia ha tenido últimamente, si no toda, pero sí un buen porcentaje, es dejar de lado las responsabilidades que nosotros tenemos como hijos de Dios. Muchos de nosotros hemos actuado de una forma no acorde a lo que Dios espera. El diccionario de la Real Academia Española describe la palabra responsabilidad, que es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. Es la característica moral de la persona y consiste en que ella misma debe responder por sus actos. Nosotros necesitamos responder por nuestros actos. Es el cumplimiento de las obligaciones. Y es que, lastimosamente, y le vuelvo a repetir, la iglesia muchas veces no está cumpliendo con las responsabilidades que el Señor nos ha dejado plasmadas en su palabra. Hemos nosotros leído esta porción en esta tarde, donde el Señor Jesús estaba diciéndoles: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? La iglesia, tristemente, hoy en día, llama Señor al Señor, pero tristemente no conoce las leyes del reino de este Señor. Tristemente no conoce la palabra. ¿Y cómo podemos nosotros obedecer algo que no conocemos? ¿Cómo podemos nosotros cumplir aquellas obligaciones que tenemos como ciudadanos del reino? Todo ciudadano de un país tiene responsabilidades con el gobierno y hay que pagar impuestos, hay que declarar renta, hay que declarar muchas cosas, pagar los impuestos de las alcaldías, del gobierno, pagar esos tributos. Son responsabilidades que tenemos nosotros como ciudadanos de los países. Pero no olvide que nosotros somos ciudadanos del reino. El apóstol Pablo dijo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que si nosotros somos ciudadanos del reino y somos ciudadanos del cielo, tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones que cumplir, decisiones que tomar. Tenemos que realizar algo a favor del reino. Somos embajadores de Cristo. Y el problema es que nosotros nos hemos olvidado de algunas responsabilidades.
Y quiero citar algunas, aunque hay más en la Escritura, pero quiero citar algunas responsabilidades que nosotros hemos dejado. Y como le repito, si bien no toda la iglesia, pero buen porcentaje de la iglesia no está cumpliendo o no hemos estado cumpliendo, porque tenemos que incluirlos todos, así como Daniel, él dijo que él y sus padres y toda su familia y su pueblo habían pecado contra Dios. Así nosotros tenemos que reconocer que la iglesia, que somos uno solo, no hemos estado cumpliendo con algunas responsabilidades que necesitamos. Son obligaciones nuestras para con el Señor Jesucristo. Necesitamos cumplir esas responsabilidades que tenemos. Y quiero invitarle a que usted me preste atención a la primera responsabilidad que nosotros hemos dejado como iglesia descuidada muchas veces. Y la primera responsabilidad que hemos dejado es el predicar y hacer discípulos. Y eso lo encontramos en Mateo 28, versículo 19. Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Él nos encomendó el predicar la palabra y hacer discípulos. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día de nosotros, la iglesia? La gran mayoría de congregaciones estamos haciendo no discípulos, sino creyentes. Las personas les hemos predicado, muchos pastores, hemos predicado un evangelio muy superficial, un evangelio muy diluido, donde invitamos a las personas a que pasen al frente y repitan una oración, y por eso les hemos hecho creer a algunos que ya son salvos. Y sin embargo, el repetir una oración no significa que son salvos. Para ser salvos se necesita nacer de nuevo. Tristemente, las congregaciones están llenas de personas que solamente han sido convencidas y no convertidas. Y es ahí donde la iglesia ha fallado, porque no está predicando a alguien que ha sido convertido. Alguien que no ha sido convertido no siente interés en cumplir las responsabilidades que tiene con su Señor. ¿Y cómo puede ser discípulo si alguien que no ha nacido de nuevo no conoce la Escritura? ¿Cómo puede discipular a alguien? Y si lo hace, ese discípulo será una copia igual a la que él mismo es. Sería alguien que no ha nacido de nuevo discipulando a otra persona. ¿Qué puede enseñarle de las leyes del reino? Sin embargo, es una de las responsabilidades en que nosotros como iglesia hemos fallado. Jesús dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones. Y muchos podremos justificarnos y decir: yo no puedo predicar porque no conozco la Escritura. Pero sin embargo, podemos predicar con nuestro testimonio. Pero para predicar con el testimonio necesitamos haber nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo anhela estar en la presencia de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo anhela leer la palabra, anhela orar. Esa persona anhela agradar a su Señor. Y es por eso que es una de las responsabilidades que nosotros hemos dejado de lado: el predicar la palabra, el hacer discípulos. Muchos podremos justificarnos, pero ¿acaso valdrán esas justificaciones delante de Dios? Sabiendo que hemos tenido tiempo para leer la palabra, pero muchas veces la cambiamos por hacer otras cosas en las redes sociales, por pasar mucho tiempo en la televisión, y nosotros dejamos de nutrirnos de la palabra de Dios y nos nutrimos con muchas cosas de este mundo. A veces esperamos que nuestros jóvenes puedan ser buenos discípulos, pero ¿cómo si los jóvenes empiezan desde kinder, llegan a su bachillerato y luego van a la universidad? Son 12, 17 años aproximadamente, donde estos jóvenes se están metiendo de conocimiento secular, y los padres hemos fallado. No hemos enseñado a nuestros hijos la palabra como el Señor Jehová le mandó a los israelitas. Verás en Deuteronomio 6, esta palabra que yo te hablo a tus hijos, estando en tu casa, cuando te levantes, andando por el camino, cuando duermas. Pero nosotros hemos fallado.
¿Y cómo esperamos nosotros que esta generación de jóvenes y niños puedan ser buenos discípulos, puedan predicar, si nosotros muchas veces como padres somos los responsables de no haber instruido? ¿Pero por qué? Porque la iglesia perdió el rumbo. La iglesia hizo creyentes más no discípulos. La iglesia se conformó con meter el mundo dentro de las congregaciones. Muchas cosas. Andamos imitando demasiado el mundo. Y lastimosamente para traer gente acá, a este lugar, a los templos, muchas veces utilizamos métodos del mundo, métodos que no son agradables delante de Dios, porque nosotros nos ha interesado mucho el número, pero no nos interesan muchas veces las almas de las personas. Y es lo más importante para nosotros y para el Señor Jesús, que las almas sean edificadas a través de la palabra. Y en eso es la primera responsabilidad que nosotros hemos olvidado. Para poder discipular a otros, tenemos que ser discípulos primero del Señor Jesucristo. Para poder predicar a otros, tenemos que prepararnos con la palabra de Dios. Pero si nosotros estamos evadiendo esa responsabilidad, como muchos lo hemos hecho hasta este día, la iglesia seguirá igual. Pero nosotros podemos marcar la diferencia. Nosotros podemos ser ese tipo de cristiano que honra a su Señor con su testimonio y que está dispuesto a someterse a la autoridad de su Señor y Salvador, Jesucristo. La segunda responsabilidad que los cristianos hemos olvidado, la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 13 y 14, donde el Señor Jesucristo fue tajante al señalarnos cuál era la función que nosotros teníamos que desempeñar en este mundo, cuando Él les dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la sal y somos la luz de este mundo, la sal de la tierra, la luz de este mundo. ¿Para qué sirve la sal? La sal sirve para preservar, la sal sirve para darle sabor. ¿La luz para qué sirve? Para iluminar este mundo de tiniebla. Y Jesucristo es luz, y nosotros como sus discípulos necesitamos reflejar a Jesucristo. Pero ¿cómo podemos reflejar a Jesucristo si nunca tenemos tiempo para pasar en lo privado con Él? Si nunca tenemos tiempo para orar. Amados, sin ninguna duda, nosotros hemos actuado de una forma muy irresponsable. No estamos cumpliendo la responsabilidad. La hemos dejado olvidada. Ser luz y ser sal de esta tierra. El mundo está cubierto de tinieblas y es donde nosotros, como hijos de Dios, necesitamos, escúchame bien, ser esa luz que ilumina. Que nuestros rojos reflejen la santidad, que nuestro hablar refleje la santidad, que nuestro comportamiento refleje la santidad de Dios, que nuestro comportamiento en nuestras casas, que nuestro comportamiento con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, pueda reflejar esa luz de Jesucristo, esa luz que cambia. Pero hasta allí, gran porcentaje de la iglesia evangélica hoy en día hemos dejado de lado esa responsabilidad. No estamos en lo privado. En el Salmo 25:14, Él dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Dios es con aquellos que le reverencian, y nosotros hemos fallado. Y por no reverenciarle, por eso mismo, nosotros, amados hermanos, no podemos ser luz, no podemos ser sal. ¿Por qué? Porque Dios espera más de nosotros. Pero vuelvo a hacerle énfasis, y siempre lo hago en cada una de las oportunidades que Dios me concede de poder hablar. Nosotros necesitamos volcarnos con todo el corazón a la palabra. Necesitamos volcarnos a la oración, hoy más que nunca. Hoy que estamos en esta pandemia, nosotros necesitamos ser luz y sal para todos aquellos, amados hermanos, que están sufriendo. ¿Cuánta gente en Ecuador? No sé cuántos escucharán esto, pero iglesia en Ecuador
No te amedrentes. Es la oportunidad que Dios te da para poder ser luz y sal en medio de este mundo de tinieblas. Hay gente que está quebrantada y en muchos países de Latinoamérica y en todo el mundo hay personas que están sufriendo, no tienen esperanza de nada, pero sin embargo nosotros podemos mostrarles a Jesucristo a través de nuestro comportamiento. Podemos ser los instrumentos que Dios use para sazonar la vida. Como decía el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de toda consolación, que nos consuele en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros. Y ese es el objetivo de Dios. Nosotros cuando consolamos a otros, estamos siendo luz, estamos siendo sal. Es lo que Dios está haciendo a través de nosotros, en nosotros, porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Sin duda alguna, nosotros necesitamos cumplir con esa responsabilidad. La primera dijimos que era el hacernos discípulos de Jesús y predicar a otros. La segunda era el ser luz y sal. Pero quiero hablar de una tercera responsabilidad que nosotros hemos olvidado. Y es en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, donde la mayoría de cristianos hemos fallado en esa área. ¿Por qué? Porque no podemos tener vidas autónomas con el Señor Jesús. En Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten a Dios y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La tercera responsabilidad olvidada es el someternos a las autoridades. No importa qué autoridad sea una terrenal o autoridad eclesiástica, muchos de nosotros hemos dejado de respetar la autoridad. No queremos someternos. Se ha dado cuarentena en algunos países y tristemente mucho pueblo de Dios, muchos cristianos están desobedeciendo la cuarentena que algunos gobiernos han decretado. Algunos lo han hecho por salir por necesidad. Sin embargo, algo otro lo han hecho porque se sentían aburridos y que quiero salir al parque y que quiero salir a alguna parte, no sometiéndose a los lineamientos que el gobierno ha dado. Si es para beneficio de nosotros. Muchos no están sometiéndose a las autoridades eclesiásticas. A lo mejor el pastor o algún líder ha convocado a alguien a oración, ha convocado a alguien a un ayuno, pero sin embargo dicen: yo no quiero orar, yo no quiero ayunar. Y el pastor sabe que se cree. Y empezamos a murmurar y empezamos a quejarnos y no nos estamos sometiendo a las autoridades, evadiendo, olvidando voluntariamente esa responsabilidad que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, inspiró al apóstol Pablo para que nos lo hiciera ver. No podemos seguir con esa actitud de rebeldía. Muchos la ignoran voluntariamente. Muchos han decidido rebelarse contra las autoridades voluntariamente. Es triste, veía en una publicación que ya partió una hermana evangélica, partió con el Señor. El Señor utilizó el coronavirus para llevársela. Es la que publicaron. No sabemos cuántos más. Pero sin embargo, amados hermanos, nosotros necesitamos someternos a las autoridades. A veces el pastor nos está llamando a oración, pero no queremos orar. Porque yo voy a orar a determinadas horas. Cuando el pastor nos está invitando a que nos unamos. Porque la oración del justo puede mucho. No digamos la oración de los justos, todos unidos. Qué precioso es cuando nosotros nos podemos someter a las autoridades. Un ejemplo claro de sometimiento a la autoridad fue el rey David. El rey David sabía que Saúl no era un rey que hacía justicia, pero sin embargo, nunca el rey David alzó su mano contra el ungido de Jehová. Y muchas veces nosotros menospreciamos a los pastores. Quizá, amados hermanos, podamos menospreciarlos como personas, pero no olvidemos que con todo y sus defectos son las autoridades que Dios ha levantado y que daremos cuenta a los pastores por las congregaciones que se nos han dado.
pero no podemos irrespetarlo. Le estamos causando daño, no solamente a los pastores, sino le estamos causando daño también al Evangelio de Cristo. Cada vez que nosotros no nos queremos someter a las autoridades militares o civiles, estamos denigrando el Evangelio. Y es una responsabilidad que nosotros hemos dejado de lado. El no someternos a las autoridades impuestas por Dios. Otra responsabilidad que tristemente los cristianos hemos olvidado es el orar por nuestras autoridades. Es un error muy grande que hoy en día se está dando. El apóstol Pablo le escribía a su discípulo, porque él sí fue discípulo del apóstol Pablo, a Timoteo. Él le estaba diciendo de que teníamos que orar por las autoridades que Dios haya puesto, por los que están en eminencia. Pero sabe que muchas veces nosotros lo que hacemos es empezar a criticar a cada una de las autoridades terrenales que Dios ha levantado. Empezamos a decir, a mí no me gusta esto, yo no me parece esto, y yo, ¿por qué tengo que someterme? Cuando el apóstol Pablo, en la primera epístola a Timoteo, él le estaba diciendo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Sabe qué es lo precioso? De que Dios espera que usted y yo oremos por las autoridades. No estamos en los zapatos del presidente, no estamos en los zapatos de los del Congreso, no estamos en los zapatos de los ministros, no estamos en los zapatos de los doctores, de las ministras de salud, pero Dios nos manda que nosotros oremos por las autoridades. Quiero hacerle una pregunta y respóndese usted en su intimidad de su hogar. ¿Está orando por las autoridades de su país? ¿Está orando usted? ¿Está pidiéndole al Señor misericordia para que puedan tomar las mejores decisiones que favorezcan a los más vulnerables? Porque Dios nos manda que lo haremos por el presidente, por los diputados, por los ministros, por cada uno, por los senadores, por los gobernadores, por los alcaldes, por concejales. Necesitamos orar por ellos. Y es una responsabilidad que nosotros olvidamos hacerla. Nosotros necesitamos orar por las autoridades terrenales. Son las autoridades que Dios ha puesto. Que a usted no le gustan decisiones del presidente, que no le gustan decisiones del vicepresidente, no le gustan decisiones del Senado. Como a todos, no nos gustarán, pero por el contrario, necesitamos orar para que estas personas puedan recibir sabiduría de Dios, inteligencia para poder administrar justicia a los más necesitados. Que quizás algunos se están apropiando del dinero, no estamos justificando a nadie. Que hay corrupción, lo sabemos, pero Dios espera que nosotros oremos y que nos sometamos a esas autoridades. Dios espera que nosotros podamos ser testimonio orando por cada una de las personas. Dios espera que nosotros estemos orando por las autoridades, pero eso es una responsabilidad que muchas veces los cristianos la olvidamos y la olvidamos voluntariamente. Porque muchos de los que estamos escuchando y los que escucharán ya conocemos esta porción, pero sin embargo persistimos en no querer orar. Yo no voy a orar. Y muchas veces nosotros hasta estamos denigrando, hablando mal, expresándonos de un vocabulario de ciudadanos del reino. Parecemos inconversos, parecemos gente perversa hablando de las autoridades, que no nos puede gustar, es cierto, pero es aquí donde nosotros necesitamos orar por las autoridades para que Dios les dé sabiduría e inteligencia. Otra de las responsabilidades que nosotros hemos dejado de lado es en el libro de Efesios, en la epístola de Efesios. El apóstol Pablo ahí le está diciendo a los Efesios, y eso es algo que aplica hoy para nosotros. En la epístola de los Efesios, en el capítulo 5, voy a invitarle a que usted, si tiene su Biblia, pueda abrirla y se va a dar cuenta que esa es una responsabilidad que nosotros hemos dejado voluntariamente ignorada. Y es cuando el apóstol Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amados hermanos,
¿Acaso no estamos olvidando la responsabilidad de aprovechar el tiempo en estos momentos? Amado hermano, usted que está en cuarentena, usted que es hijo de Dios, usted tiene que aprovechar esta cuarentena que en algunos países han decretado y que usted no puede salir. Aprovéchela, por favor, para leer la Biblia, para orar, para conocer más a su esposa, más a sus hijos, para pasar con ellos en oración, para que enseñarles la palabra. El tiempo que usted y yo perdimos tiempo atrás es una oportunidad que tenemos de enseñar la palabra a nuestros hijos. Pero somos irresponsables. Se nos ha olvidado aprovechar bien el tiempo. Tiempo atrás cambiamos un privilegio. Tiempo atrás cambiamos cualquier otra cosa por no estar con el Señor en la palabra. Necesitamos orar. Necesitamos desconectarnos de las redes sociales, del Facebook, del Instagram, del YouTube. Necesitamos desinstalarnos del Google. Necesitamos desconectarnos de la televisión y aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Estamos en época en que no sabemos si Dios en su misericordia y bondad nos preservará más la vida. ¿Qué le garantiza a usted de que no puede el Señor llevarnos a través de esta enfermedad, de esta pandemia? No nos garantiza nada. Dios tiene diferentes formas de llevarse a su pueblo. Él se llevó a Esteban y murió de una forma no agradable cuando fue muerto a pedradas. Dice la historia que al apóstol Pablo le volaron la cabeza. Dice la historia que el apóstol Pedro murió crucificado, boca abajo, de cabeza. ¿Qué le garantiza a usted de que nosotros no podemos partir de esta forma? Amados hermanos, amadas hermanas, necesitamos aprovechar el tiempo. Necesitamos aprovecharlo. Que usted no puede orar. Es que Dios no quiere palabras bonitas, amados hermanos. Dios lo que quiere son palabras sinceras. Dios lo que quiere es que usted le exprese a Él cómo se siente. Que usted se siente mal. Todos nos sentimos mal. Yo le invito a que usted aproveche el tiempo. Yo necesito aprovecharlo. Quizás tenga 10 o 12 horas. No se desvele viendo películas. ¿Por qué no se desvela mejor leyendo? ¿Por qué no se desvela mejor orando? Que quizás usted no puede orar 2 o 3 horas, pero ya intentó orar 15 minutos. Y más tarde otros 15 minutos. Y más tarde otros 10 minutos. Y se va a dar cuenta que mientras más tiempo pasamos en la presencia de Dios, queda menos de nosotros. Y esas son algunas de las responsabilidades que nosotros hemos olvidado como cristianos. Responsabilidad. Pero una de las responsabilidades más grandes que nosotros hemos olvidado, y es la que le he dejado por último, y es que nosotros tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Muchos de nosotros no hemos comprendido que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros vida eterna. Que murió en esa cruz para librarnos del pecado. Que murió no para darnos bienes materiales ni dinero, que es importante, pero no es la prioridad del Señor para nosotros. La prioridad del Señor fue perdonar nuestros pecados, lavarnos con la sangre de Jesús y no llevarnos al infierno. Esa fue la prioridad del Señor. Y nosotros necesitamos conocer cuál es la voluntad del Señor. Y ahí mismo en Efesios 5:17 dice: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es una responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos, conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Le ha orado usted al Señor para que se haga su voluntad? ¿Le ha orado usted al Señor para decirle: Señor, cuál es tu voluntad con esta pandemia? ¿Qué quieres enseñarnos? ¿Está orando usted? ¿Usted ya se dio cuenta cuál es la voluntad del Señor para su vida, para su familia? Es una oportunidad que nosotros necesitamos volcarnos a Dios para pedirle al Señor: ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres enseñarnos? Y uno tiene que orar cada día y decirle como el Señor Jesucristo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es tiempo de que, como muchos han dicho hoy en día, yo decreto que el coronavirus no va a matar personas, yo decreto que el coronavirus se queme y se detiene. Un montón de gente que anda queriendo decretar y aparecen senadores o diputados. Con todo el respeto, el rey David, cuando Dios le dijo que iba a matar al hijo que tuvo producto del pecado con Betsabé, el rey David no dijo: yo decreto, yo declaro. Por el contrario, él dijo: he pecado contra Dios. Y él empezó a rogarle a Dios, a humillarse ante Dios, que se hiciera su voluntad. Por eso nosotros necesitamos pedirle a Dios que se haga su voluntad y aceptarla.
Habrán cosas que la voluntad de Dios no es agradable para nosotros. Pero, amados hermanos, una de las responsabilidades más importantes que hemos olvidado los cristianos es eso: conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Y yo le invito en esta hora que usted pueda conocer la voluntad de Dios, como lo dice Efesios 5:17, entendido. ¿Sabe por qué? Porque Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, está diciendo que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Y quiero decirle, amado hermano, que aunque se vea difícil, pero podemos orarle a Dios que se haga su voluntad y que nos ayude a aceptar su voluntad, aunque para nosotros no sea agradable. Al final, como hijos de Dios, estamos para someternos. Por eso él preguntaba y decía: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Eso es lo que él decía. ¿Por qué ustedes me dicen Señor, Señor y no están haciendo lo que yo les digo? ¿Por qué ustedes me dicen Señor, Señor y ustedes no están predicando ni haciendo discípulos? ¿Por qué ustedes me dicen Señor, Señor y no están siendo luz ni sal? ¿Por qué ustedes me dicen Señor, Señor y no se quieren someter a las autoridades? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y por qué no quieren someterse, no quieren orar por las autoridades que yo he puesto? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no están aprovechando el tiempo? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no están queriendo conocer mi voluntad? Y es triste cuando tengamos que presentarnos delante del Señor Jesucristo y nos tenga que decir en el tribunal de Cristo: ¿por qué no aprovechaste el tiempo? ¿Por qué nunca oraste por las autoridades? ¿Por qué no te sometiste a las autoridades? ¿Por qué no aprovechaste el tiempo en predicar y hacer discípulos? ¿Por qué no fuiste luz y sal como yo deseaba para muchos? ¿Por qué tú no te esforzaste por conocer mi voluntad, sabiendo que mi voluntad es agradable y perfecta? Responsabilidades que nosotros los cristianos hemos olvidado. Por eso, hoy en esta hora, creo que es justo que nosotros pidamos perdón al Señor por no estar cumpliendo estas responsabilidades. Pero no solo basta con que le pidamos perdón. Por el contrario, nosotros necesitamos cambiar nuestra actitud. Pero un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento es dejar de hacer aquello que estábamos haciendo mal y enderezar el rumbo. Yo voy a invitarle a cada uno de ustedes que empiece a orar por sus vidas. Yo estaré orando por cada uno de los que nos han sintonizado en esta hora. Mientras usted ora, yo estaré orando por usted. Yo le pido que ore porque Dios le dé iluminación a aquellos que no logran comprender. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo quiero suplicarte por la vida de nuestro hermano William Rodas, Padre Celestial. Te quiero pedir por nuestra hermana Mercedita Chávez, Padre. Te quiero pedir por nuestra hermana Maricruz González. Te quiero pedir por nuestro hermano Mario Edgardo. Te quiero pedir por nuestra hermana Maribel Pascua Echeverría, Señor. Te quiero pedir en el nombre de Jesús por nuestra hermana Carmen Pupo, Señor. Por Noemí Andrade, Señor. Por nuestro hermano Enrique Molina. Por Roster Santos, Padre Celestial. Por nuestra hermana Carmen Martínez. Por nuestro hermano Marvin Idiaquez. Por nuestra hermana, Padre Celestial, Gloria Ávila. Por nuestra hermana Marta Rolón, Padre Celestial. Por nuestra hermana Amparo Jiménez Paulino, Señor. Por nuestro hermano David Hernández Santos, Padre Celestial. Por nuestra hermana Maribel Pascua Echeverría, Padre Celestial. Por nuestra hermana Norma Zagardia. Por nuestra hermana Elena González, Padre Celestial. Por nuestro hermano Luis José Linares. Padre, yo te pido por cada uno de los hermanos, Padre Celestial, que en el nombre del Señor Jesucristo he mencionado. Quiero suplicarte, Padre, por nuestra hermana Lourdes Arévalo. Padre, por cada hermano, por cada hermana, Padre, que en esta hora están en esta hora conectados, por aquellos que lo escucharán en diferido. Yo te pido que nos perdones, Padre Celestial, porque hemos olvidado voluntariamente las responsabilidades de hacer discípulos y predicar. Hemos olvidado, Padre, el ser luz y sal. Hemos olvidado el someternos a las autoridades, Padre, de esta tierra que tú has puesto, según Romanos 3. Hemos olvidado el estar orando por las autoridades terrenales y eclesiásticas. Hemos, Padre Celestial, olvidado el aprovechar el tiempo. Pero sobre todo hemos olvidado el conocer tu voluntad.
Hemos dedicado mucho más tiempo a las redes sociales. Hemos dedicado más tiempo a la televisión. Estamos estresados, Padre, en esta cuarentena, muchos de nosotros. Pero hoy te pedimos perdón por no aprovechar el tiempo. Yo te ruego por cada hermano y hermana que hemos mencionado, que tú bendigas su corazón, que bendigas su hogar, que bendigas sus hijitos, sus padres, que sean protegidos, Padre, de esta pandemia del coronavirus. Que sea tu perfecta voluntad obrando y que fortalezcas nuestro hombre interior con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, no podemos decirte qué hacer. No te podemos mandar qué es lo que tú tienes que hacer. Pero te podemos suplicar misericordia y compasión por cada uno de nosotros. Padre, quizás algunos de los que estén escuchando ya no tengan dinero. Quizás está a punto de acabarse el dinero. Quizás algunos está a punto de acabarse, Padre Celestial, los alimentos. Pero en el nombre de Jesús yo te pido que tú les puedas proveer de manera sobrenatural. Yo te quiero suplicar en esta hora, Padre, que fortalezca su ser interior con el poder de tu Espíritu Santo y que despiertes en cada uno de ellos el deseo de orar, el deseo de leer tu palabra, el deseo de hacer tu voluntad, el deseo, Padre Celestial, de humillarse bajo tu mano. Danos un espíritu de oración, danos un deseo enorme, un deseo grande, un hambre de leer tu palabra. Por favor, ayúdanos, Padre Celestial. Te suplicamos misericordia. Yo te pido que protejas a cada familia nuestra del coronavirus, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo. Te quiero pedir especialmente por la ciudad, por el país de Ecuador, Dios mío. Padre, desgarradores imágenes, Padre, se han dado y hemos visto muchos por las redes sociales. Yo te ruego, Padre Celestial, que venga ayuda humanitaria de otros países, que por favor le des la capacidad, la sabiduría y la inteligencia, Padre Celestial, al presidente, a todas las autoridades de ese país. Ten misericordia de Ecuador, Señor. Por favor, Padre Celestial, ten misericordia de nuestros hermanos en Ecuador. Ten misericordia, Padre, de los hermanos en Italia. Ten misericordia de Estados Unidos, Padre, de Nueva York específicamente, Padre Celestial. Tenga misericordia, por favor, de Colombia, Señor, de Venezuela, de Chile, Padre Celestial. Tenga misericordia de Honduras, de Costa Rica, de Guatemala, Padre Celestial, de Panamá, Señor. Por México, Padre Celestial, por España, le estamos pidiendo por Uruguay y Paraguay, Señor, por Argentina, Padre, por Brasil, por la República Dominicana, por Haití, Señor, por Puerto Rico, Padre, por Cuba, Padre, le estamos suplicando, Padre, por cada una, Padre Celestial, de estas islas del Caribe, Padre, sea usted propicio y tenga misericordia, Señor. Avive la iglesia, Padre Celestial. Avive la iglesia en Latinoamérica y en el mundo para que podamos ser sal. Vuélvenos a ti, Padre Celestial, por favor. Tenga misericordia de cada uno de nosotros. Vuélvanos, por favor, a ti, Señor. Padre, yo le suplico por aquellos que están enfermos de coronavirus, mi Señor y mi Rey. Tú tienes el poder para convertirlos y que sean salvos, Padre. Por aquellos, Padre, que en tu soberana voluntad está llevártelos. Yo te ruego que tengas misericordia en el nombre de Jesús, Señor. Y que puedan ser sanos, Padre. Nuestra hermana Elvita Salvador, su esposo, sus hijos, Padre Celestial. Guárdalos y protégelos, Dios mío. Nos unimos, Padre, con cada uno de los hermanos que hemos mencionado a suplicarte misericordia por las naciones. Padre, si en tu soberanía está llevarte a las personas a través de esta pandemia, dales la oportunidad de arrepentirse, Padre Celestial, para que no pasen una eternidad separado de ti. Tenga misericordia, por favor, Señor. No lo haga porque nosotros lo pedimos. Hágalo por amor a Jesucristo, por amor a su santo nombre. Y como dijo el profeta Jeremías, Señor, en tu ira, acuérdate de tu misericordia, Señor. En tu ira, Padre Celestial, acuérdate de tu misericordia, Señor. Tenga usted compasión, Padre bendito. Usted tiene el poder para proveer los recursos, el entendimiento, Padre Celestial, para que encuentren la cura para este virus. Pero sobre todo le estoy pidiendo, Padre Celestial, que usted pueda obrar, Padre Celestial, en las almas y que puedan ser salvas, Padre Celestial.
Salva las almas en el nombre de Jesús, Señor. Salva las almas en el nombre de Jesucristo, Padre. Tenga misericordia, Señor. Tenga misericordia. Salva las almas, Señor. Por favor, por amor a su santo nombre, Padre. Aviva que tu pueblo se volque a orar, Padre Celestial, en sus hogares, con sus hijos, con sus esposas, Padre Celestial. Sea usted propicio, Señor. Avive, Padre Celestial, a su pueblo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Porque como dijo el profeta Miqueas, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Padre, ten misericordia, por favor, Señor. Ten misericordia, deleítate en tener misericordia de nosotros, Padre, que somos, Padre, una humanidad. Padre, solo somos polvo, Padre Celestial, que el orgullo nos ha engañado. Hoy te suplicamos, por favor, misericordia, Padre. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, tenga misericordia de Ecuador, Señor. Tenga misericordia de Italia. Tenga misericordia de Nueva York, Padre. Compadezcas. Somos culpables, la iglesia, Padre, por olvidar voluntariamente estas responsabilidades, por ignorarlas, Señor. Yo te suplico misericordia en esta hora, Padre. Tenga misericordia. Denos inteligencia, denos sabiduría y muéstrenos su voluntad, Padre Celestial. Revélenos su voluntad. Por favor, permítanos una oportunidad más. Enrumbe, Padre, nuestras vidas. Por favor, Padre, envía ayuda humanitaria, Señor, en estos países que están siendo más afectados, Padre. Por favor, te lo estamos pidiendo en esta hora. Para gloria de tu nombre, Señor. Para beneficio, Padre, de nosotros te lo rogamos. Tenga misericordia de nosotros, Dios, porque lo necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te lo suplicamos. Espíritu Santo, te ruego por los que están enfermos de otra enfermedad que no sea una pandemia. Yo te ruego, Padre, por los diabéticos. Yo te pido por aquellos que tienen crisis nerviosas, crisis de ansiedad. Yo te suplico misericordia, Padre. Yo te ruego tu ayuda en esta hora, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Para que así, Padre, tu nombre sea exaltado y glorificado en tu pueblo y en los que no te conocen, y nosotros seamos beneficiados de tu misericordia prolongada. Padre, deleítate en hacer misericordia. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, este día estaremos orando a las 9 de la noche, hora El Salvador Centroamericana. Hemos hecho una invitación a toda la congregación Gloria de Sion El Salvador y diferentes partes del mundo a que nos unamos en oración a las 9 de la noche a pedir por Ecuador, por Italia, por España, por nuestros países, por nuestra familia. Les invitamos para ahora a las 9 de la noche, que usted en la intimidad con sus hijos, con su esposa y su esposo, con toda la familia, con sus abuelos, con sus padres, a pedirle misericordia y reclamarle al Señor lo que dice Miqueas 7:18, que Él es un Dios que se deleita en hacer misericordia. Les esperamos, hermano. Este ha sido hasta hoy el estudio que llevábamos. Les espero mañana a las 5 de la tarde. Dentro de unos minutos estaremos transmitiendo tiempos de refrigerio con Dios. Usted puede enviar sus peticiones y sus testimonios. Nuestro hermano Walter García estará al aire orando dentro de unos minutos. Que el Señor les bendiga ricamente. Bendiciones.